Soy María José Cadena y continuamos con nuestra comunidad de Noticias Infraganti, nuestra comunidad de Infraganti, y ahora quiero presentarles esta entrevista con una joven estudiante de Derecho en la Ciudad de México. Ella se llama Abril Ayala Pineda y es una joven que cuenta con una cuenta de Instagram que se llama Use para Domis, en donde explica en este espacio digital pues diferentes términos del derecho, diferentes temas de la coyuntura jurídica o legal en nuestro país. Sobre todo, ella comenzó para ayudarse a ella misma durante su carrera y ayudar a compartir estos términos con la comunidad que estudia derecho, pero se volvió más que eso y creció durante la pandemia y la pospandemia para que todas las personas que quieran entender cosas o este lenguaje enmarañado que a veces pues vemos de parte de las abogadas y los abogados podamos comprenderlo mejor, porque ella nombra a una persona que la inspira para crear esta cuenta, que cómo vas a exigir un derecho que no sabes que existes. Hay que impulsar la democratización y la socialización de estos términos, la educación jurídica, y qué mejor a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a la estudiante de Derecho Abril Ayala. Estoy muy contenta de estar en este espacio con Abril Ayala Pineda, que es una abogada en formación, que tiene una página que llevo varios meses siguiendo que se llama Use para Domis, en el cual explica temas de derecho, de coyuntura nacional e internacional de una manera muy aterrizada para que todas las personas que lo deseen puedan entender temas que a veces son muy específicos o las explicaciones o los lenguajes no son accesibles para todas y todos y todes, especialmente cuando hablamos del derecho, que debería de ser, bueno, lo más accesible del mundo para que todas las personas podamos acceder a ello. Gracias por estar con nosotros, Abril, en este espacio y por darnos parte de tu tiempo, que sé que es muy valioso. No, muchas gracias a ti, María José, por invitarme. Estoy muy emocionada de poder platicar contigo. Así es. ¿Te parece que primero hablemos de tu proyecto? Porque sé que eres un estudiante en formación, sé que ha crecido mucho tu página. ¿Cómo surgió esta idea de hacer estas infografías explicativas con un lenguaje accesible y que todas las personas que lo leen pues puedan entender ciertas cosas en las cuales pues el derecho tiende a ser o con palabras muy revoltosas o muy específicas que parece, bueno, un lenguaje totalmente distinto al español castellano? Pues todo surge en el TEC tiene este modelo educativo nuevo que se llama TEC 21 y empecé como en tronco común con ciencias sociales, o sea, tenía un montón de clases que nada que ver con derecho y tenía muchísimo tiempo libre y yo estaba, o sea, soy muy consciente de mis áreas débiles y dije, si no me pongo a repasar lo que ya vi en la UP, o sea, ese año que estuve ahí va a ser completamente en vano porque no voy a, o sea, voy a pasar el siguiente semestre y voy a empezar a ver cosas de derecho y ya no me voy a acordar de nada. Entonces me puse a hacer esas infografías y a subirlas más que nada para mí, pero en pandemia, pues las cosas escalaron porque yo ya tenía muchísimo más tiempo, porque antes trabajaba, entonces ya tenía un montón de tiempo para estar completamente dedicada a Just para Domis, entonces fue creciendo muchísimo y así nació. Creo que las redes fueron un acompañamiento bien importante para millones de personas en el mundo y que se volvió más de voy a compartir mi día a día, a voy a aprender, a voy a conectar. ¿Cómo fue el conectar con una comunidad que le interesaba saber lo que tú ponías? ¿Era comunidad que estudiaba derecho igual o era comunidad que estudiaba otras cosas pero quería entender algo que tal vez nunca le habían explicado de esa forma? O sea, conforme fui avanzando en o sea, en la carrera y también en la pandemia, me fui dando cuenta que, o sea, porque yo creo ellos para domis más que nada para estudiantes de derecho, yo no lo veía como algo para el público, o sea, para Ujú. todas las personas, sino era más para estudiantes. De hecho, en mis primeras publicaciones estoy definiendo conceptos del latín al español, que yo ahora es algo que jamás lo haría más que lo que hice en octubre para como conjuros que usamos los abogados a veces, con más de burla
y me di cuenta que la verdad es que el derecho es algo que está en la vida de todas las personas, o sea, que lo quieras o no, por más que huyas, siempre vas a necesitar de un abogado. Y la verdad que lo mejor que podría pasar es que le lograras entender a lo que te está diciendo tu abogada o tu abogado. Y esa no es la realidad de muchas personas. O sea, muchas personas hablan con su abogado, el abogado les da mm, una, como una visión panorámica de lo que está pasando, pero no se mete a explicarles lo que realmente está pasando y cómo les afecta eh, lo que sea que haya resuelto la juez o el juez. No pasa así. Entonces, derivado de eso, yo dije, o sea, no, tenemos que empezar a hacer el derecho accesible a todas las personas. No importa si estás estudiando derecho o eres un ingeniero o no tienes una carrera, pero estás emprendiendo, o sea, siempre vas a necesitar del derecho. También me di cuenta que si no, o sea, y eso lo retomé de una TED Talk, creo que de Ana Cateria Suárez, que es otra abogada, que ella decía, o sea, ¿cómo vas a exigir un derecho que no sabes que tienes? Entonces, también esta parte de, ok, esto es no sé, esto es el derecho familiar, pero también tienes estos derechos y porque ya que los conoces, de verdad es como muy empoderante. O sea, el saber qué hacer en una situación que a lo mejor es una situación de estrés, o sea, el que tú, no, o sea, no quiero que le pase a nadie, ¿verdad? Pero si te asaltan o se meten a tu casa y que tú sepas qué es lo que tienes que hacer, o sea, cuál es el siguiente paso a dar, entonces o sea, básicamente por eso yo creo que es bonito y también es muy importante como crear esta comunidad de yo siempre contesto los mensajes personalmente, entonces siempre estoy, porque solo soy yo, no hay nadie más. Entonces siempre estoy ahí tratando de contestar mensajes, como esta parte de las interacciones que luego tengo, eh, pues son muy valiosas, sobre todo en pandemia, cuando, o sea, con más como solo nos sentíamos, creo que por eso escaló mucho y también ahora que ya no estamos en pandemia y que comparto como o sea, ciertos problemas que he llegado a tener como estudiante, creo que es importante porque estás viendo que alguien más también está pasando por lo mismo que tú y a lo mejor si no sabías que yo no me fue muy bien en una materia, pues tal vez no, o sea, como esta idea de los influencers que venden como una idea de una vida perfecta cuando realmente también tienen problemas y podrían conectar muchísimo mejor con las personas si compartieran un poco o sea, no compartir toda su vida y todos los problemas que tienen, pero sí un poco para quienes le siguen. Tú eres una mujer en un país como México, en el cual el derecho hasta hace unos años era, pues, y bueno, sigue siendo de muchas formas un ambiente sumamente masculino y la energía masculina, y voy a hablar de una masculinidad violenta, prevalece, ¿no? Porque la masculinidad hay diferentes tipos y donde existe hay ciertas profesiones en donde esta masculinidad tóxica, violenta, misógina prevalece y una de ellas son los círculos del derecho, los círculos y la vulnerabilidad en las que están las estudiantes y las abogadas. ¿Cómo te has sentido en torno a eso? Pues ha sido, o sea, sí es difícil porque todavía no me termino de acostumbrar a que todo el tiempo me estén cuestionando todo lo que hago, o sea, creo que ninguna abogada o sea, se acostumbra a que todo el tiempo como que estés en una constante que te cuestionan, te tienes que esforzar 3 veces más de lo que un hombre se está esforzando en este momento. O sea, el otro que también me parece muy fuerte es ver cómo eh, violentadores, o sea, literalmente no es que solo sean machos y ya, o sea, que son gente violenta porque han violentado mujeres genuinamente y verlos en espacios importantes de toma de decisiones, en revistas, en portadas, es bastante, como que decepciona mucho que sigamos dándole voz y espacio a estas personas. Y no es que yo crea que, o sea, de verdad, no, o sea, sí creo en la reinserción social y no estoy nada a favor de la cultura de la cancelación, pero si conoces a esa persona y sabes que
no ha cambiado, que sigue haciendo lo mismo y verlo en esos espacios y ver cómo muchísimas personas lo acompañan y lo arropan es muy fuerte y creo que es desmotivante o sea, para mí, yo, Abril, me he sentido como muy decepcionada muchas veces de muchas personas a las que yo quería o consideraba amigos. Y luego todo este cuestionamiento, todo también es algo que las mujeres sobre todo tenemos que lidiar mucho con el síndrome de la impostora y que lleguen personas que ni te conocen, ni saben como todo el esfuerzo que hay detrás y que todo el tiempo estén cuestionando como, ay, es que realmente eres buena o yo tengo o sea, me pasó que salí de un examen y salí muy como cabizbaja porque yo me había matado estudiando. Y ya no, o sea, estaba ayudando a mis amigas a estudiar para el examen oral. Y en eso un compañero me dice, o sea, si la gente que te sigue viera tus calificaciones, no tendrías como el impacto que tienes. Y yo, o sea, sí, o sea, me acuerdo que le marqué a mi novio y le dije, o sea, ya por favor ven por mí, ya me quiero ir. Y así como me subí al coche me puse a llorar porque neta es muy fuerte que pues que te sigan haciendo esos comentarios o que todavía la manera en la que te vistes define mucho lo que vales como mujer o como abogada. Ahora que hablas de justo esta sororidad jurídica, pues se rompió hace unos días un techo de cristal importante. ¿Por qué? Porque por primera vez en México una mujer llega a presidir el Poder Judicial. La maestra Norma Lucía Piña Hernández es quien llega a ser no nada más presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de otros órganos que le acompañan. Y es algo histórico, pero decimos es algo histórico. ¿Por qué es algo histórico, Abril? Porque es algo que más allá de decir una mujer o determinada mujer que llegue a ser presidenta, sino que se rompe un techo de cristal en el tema del derecho y la posición en la cual nos encontramos las mujeres en nuestro país. Bueno, para empezar, o sea, hay que decir que la Suprema Corte es una institución muy antigua en el país, o sea, Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces nos podemos imaginar que es de verdad muy viejita, pero la verdad es que las mujeres dentro de la Suprema Corte han sido contadas con la mano, o sea, con los dedos de la mano, han sido muy pocas. La primera fue en 1961, que fue esta Cristina Salmorán de Tamayo. Y cuando ella entró a la Suprema Corte, decían que era la Suprema Corte de Justicia y Confección. O sea, como demeritando todo este trabajo. Después de ella vienen otra serie de ministras, pero no, o sea, no ha sido como, ninguna había llegado como a lo que la ministra Piña está, o sea, en el lugar en el que ella está en este momento. Entonces, es muy importante porque eh, siempre es algo que siempre digo porque a mí me lo dijeron, que es que tú no puedes aspirar a hacer algo que no ves. O sea, si yo no veo a una ministra presidenta como alumna de derecho o como niña, porque las niñas también tienen estas aspiraciones, o sea, aunque se ve como, ay, la niña tiene el sueño de ser presidenta de la Suprema Corte, qué tierna, o tiene el sueño de ser astronauta, como que no se toma tan en serio. Bueno, pero bueno, o sea, no puedes aspirar a hacer algo que no ves. O sea, si de verdad no ves que hay una mujer que llega a la luna, no puedes esperar a hacerlo porque lo ves como un imposible, o sea, ¿qué te hace creer que tú vas a ser la primera? Entonces, el ver que hoy hay una ministra presidenta sentada en la corte es algo muy empoderante porque es algo a lo que podemos llegar a hacer y también o sea, es una pauta para que de verdad, porque, o sea, no es el que, ay, ya es mujer y ya va a garantizar que la corte va a ser una institución feminista. No, porque pudo haber llegado otra mujer que no era feminista y haber hecho otras cosas, ¿no? O sea, que llegue una señora conservadora que claramente no se autoascribe como feminista, pero la ministra Piña sí. Entonces eso también implica que la Corte va a ser, si ya era una institución progresista, con todas las acciones que hizo Saldívar, o sea, ahora que llegó la ministra Piña, siento que va a ser todavía, de verdad, ahora sí la justicia va a ser feminista en México.
y es muy, o sea, eso es muy importante que, o sea, para los abogados como que el llegar a ser ministro de la Suprema Corte es como ya, o sea, no hay más, ya no Llegaste hay, a, es como que ser un político y querer llegar a la presidencia o sea, ya de un país. Ujú. es o sea, como la o el abogado más importante de México. O sea, ahora la abogada más importante de México es una mujer. O sea, y por fin estamos nombrando a mujeres y estamos nombrando las violencias porque la ministra Piñaca, que tiene oportunidad, habla de las violencias que han vivido las mujeres. O sea, la vez que hizo su discurso cuando tomaron la protesta 87 juezas de distrito hace como, fue en noviembre, creo, cómo habló y cómo dio ese discurso, o sea, de cómo las mujeres son las dobles jornadas, el tener que cuidar el trabajo, los niños, la familia, o sea, el tener que luchar con el acoso, o sea, todas esas cosas, ella las nombró y ahora verla llegar ahí y ver que está, o sea, de verdad está acuerpada es algo muy importante, sobre todo porque, o sea, los poderes están, o sea, el Estado se divide en tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea, un poder de esos que son igualmente importantes está presidido por una mujer. Entonces, ya es como un avance porque yo espero que muy pronto sean los tres poderes que estén presididos por mujeres. Creo que va a ser algo muy importante, pero se van dando estos pasos. Entonces, Claro, sí. y me gustaría decir, en algún momento dije que esto va más allá del género por los temas que ella ha presentado, por las iniciativas que ella ha votado, pero aún así no quiero dejar de mencionar lo importante que es, como tú lo dices, que uno de los tres poderes que están al mismo nivel en México es presidido por una mujer que tiene cartas credenciales y que justo durante la presidencia de Arturo Saldívar, en la Suprema Corte de Justicia, ella votó por muchas cosas que sí marcan pautas en el tema de los derechos reproductivos, en el tema de la prisión preventiva oficiosa, en el tema de la regulación del cannabis en México y muchas otras cosas que tal vez con una corte más conservadora o con una mayoría conservadora ni siquiera se podrían poner sobre la mesa. Entonces, qué importante es que lleguen personas con ideas diferentes que son capaces de poner estos temas a votación y ahora, bueno, de presidir. Siento que también hay ella decía que era una doble responsabilidad, la ministra presidenta, por lo que llega, o sea, su condición de responsabilidad con la Corte y la condición de responsabilidad por ser la primera mujer. Y creo que es un peso muy importante que tomar porque eso también no te da espacio para equivocarte y somos seres humanos, o no te da espacio para tal vez tomar a veces decisiones que no son populares, pero que son difíciles. Entonces, creo que más allá de, hay que decir, tenemos a una mujer, hay que tener el mismo rigor que quien sea que fuera, pero no hay que dejar a un lado ese techo de cristal que se rompe y si queremos estar felices y festejarlo, especialmente las mujeres que se dedican a ese rubro, creo que es válido, lo es válido y lo amerita, claramente. Sí, también decir que, o sea, por el simple hecho de que ella es mujer, las críticas y los cuestionamientos van a ser todavía más duros y más fuertes que los que le pudieron llegar a hacer a Saldívar o a Luis María Aguilar, o sea, y eso también hay que, o sea, sí, sí vamos a cuestionar, porque siempre hay que cuestionar a las personas que están en el poder, eso es algo que yo creo, pero sí tenemos que tener como conciencia de que, a ver, es una mujer, que hay muchísimas veces que los cuestionamientos o las críticas que se hacen son más a cómo vive su vida o cómo va vestida o cómo piensa o dudar de sus capacidades como mujer o estos clásicos comentarios de, ay, pero ¿a quién le hizo el favor o con quién se metió? O sea, eso es algo que un hombre jamás Jamás tiene por qué recibiría. preocuparse. Sí, o sea, y ni siquiera se preocupan, o sea, si tú te contratan en un trabajo, siempre vas a tener como esa pinta de, es que seguramente van a pensar que hice esto. O si te dan un ascenso, es que seguro van a pensar que es porque
que, no sé, fui a cenar con él, o sea, cosas así, y son cosas que los hombres no se preocupan, o sea, sí se cuestiona y todo se debe cuestionar, sí, pero siempre como teniendo en cuenta como de, como una, siempre digo que es como una autocensura, como de preguntarte, a ver, pero esto que voy a decir, o esta crítica, o este tweet que voy a poner, es misógino, o sea, o es clasista, los va a ver, y la clase que le van a querer decir presidente cuando es presidenta. Entonces, y empezar a nombrar esas violencias que va a vivir ella y que sepa que no está sola, o sea, que todas las abogadas la vamos a cuerpar y las juezas también, y las magistradas y las ministras también. Muchas gracias, Abril. Gracias a ti, María José. Gracias por estar con nosotros, espero les haya interesado. Justo teníamos muchas dudas de parte de nuestra comunidad sobre el nombramiento de la ministra presidenta Piña Hernández en la Suprema Corte de Justicia, lo cual significa que hoy todas las mujeres que estudian derecho o les interesan los temas jurídicos tienen a alguien a quien ver, alguien que es la presidenta no nada más de la Suprema Corte, sino de todos los órganos que le acompañan y que sobre todo va a marcar un antes y un después en estos techos de cristal que siguen rompiendo mujeres no solas, sino con este tipo de conversaciones. Muchas gracias por siempre enviarnos los temas que quieren ver, las entrevistas que quieren que busquemos, algunas denuncias que quieran que cubramos, comentarios en nuestro espacio y sobre todo si tienen algún proyecto que quieran darlo a conocer para nuestra comunidad, síganos en nuestras redes sociales y envíenoslo para que nos coordinemos y lo hagamos para que salga en nuestra comunidad y llegue a todo el estado de Quintana Roo. Muchas gracias, soy María José, nos vemos en la siguiente emisión o si nos están viendo en la repetición, bonito fin de semana a todas las personas. Gracias y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso.